Mucha atención porque por medio de un decreto se le está quitando hasta ahora la competencia al Consejo de Estado de estudiar las tutelas en primera instancia contra el presidente Gustavo Petro. La decisión la toma el Ministerio de Justicia en cabeza de su jefe de cartera, Eduardo Montealegre. La ampliación de esta noticia con Juan David Ríos. Juan David. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, y firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y por supuesto por el presidente Gustavo Petro, quedó entonces ya este decreto, el 799 del 2025, que establece que el presidente como suprema autoridad administrativa puede organizar la distribución interna de los asuntos entre los jueces que ya cuenten con competencia. Es decir, el presidente, de acuerdo a la explicación de este decreto, menciona que para poder favorecer a la imparcialidad en el sistema judicial, argumenta que el Consejo de Estado ya revisa los actos administrativos que expide el presidente y eso puede generar algún tipo de causal de impedimento para que también conozca acciones de tutela. Por ese motivo emiten este decreto, el 799 del 2025, que dice que ahora estas acciones de tutela ya no serán revisadas por el Consejo de Estado, sino por jueces de circuito, jueces que pueden estar en revisión. Un juez que no hace parte, por supuesto, del Consejo de Estado puede revisar las acciones de tutela contra el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, esto también ha generado múltiples reacciones, porque recuerde usted los roces que ya se han presentado en el sistema judicial con el sistema ejecutivo y este nuevo decreto que emite entonces el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que entonces las acciones de tutela contra el presidente ya no estarán bajo el mando o bajo el poder o la revisión por parte del Consejo de Estado, sino que serán los jueces del circuito quienes se encarguen de revisar estas acciones de tutela, Alejandra. Sí, señor Juan David, muchas gracias. Vamos a hablar entonces hasta ahora precisamente sobre las implicaciones de esta decisión. Por eso quiero saludar al doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Y quiero comenzar preguntándole de manera genérica su análisis y su lectura, las implicaciones en efecto sobre esta decisión. Bueno, muy buenas tardes a todos en Caracol y a todos los videntes. El artículo 86 de la Constitución dice que todos los ciudadanos pueden presentar acciones de tutela ante los jueces, en una forma muy genérica, sin decir ante cuáles. Para ponerle orden a eso, el Ministerio de Justicia, desde el doctor Rómulo González, en el gobierno del doctor Pastrana, utilizó la potestad reglamentaria que le permite la Constitución política y estableció una forma de reparto, quién debería ser la primera instancia o la segunda. Obvio que los decretos de una autoridad como el presidente de la República, pues le puso un par, que es el Consejo de Estado. Eso no importa que allá tengan la acción contenciosa, era para conocer la tutela. Y la segunda instancia la hacía una de las mismas salas del Consejo de Estado. Ahora, lo que hace el Ministerio de Justicia, y lo puede hacer porque invoca la misma potestad reglamentaria, es bajar el nivel. Ya no es el Consejo de Estado, sino con los jueces del circuito. Y la segunda instancia, entonces la harán los tribunales superiores y la revisión ante la Corte Constitucional. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Qué razones invoca? Invoca razones de organización judicial y obviamente de evitar conflictos, porque le toca conocer la acción contenciosa habiendo conocido la acción de tutela. En el fondo, eso es pura música celestial. Yo creo, en mi opinión muy personal, que es simplemente una inconformidad, porque el Consejo de Estado ha venido siendo bastante duro con los actos del presidente, entonces simplemente se los están quitando de su competencia. Esa creo que debe ser la verdadera razón. ¿Pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo. Es potestad reglamentaria. Mire, con base en esto último que usted nos dice, doctora Arrubla, tenemos entonces lo siguiente. En apenas unos meses el Consejo de Estado tomó varias decisiones contra el presidente Gustavo Petro. Hablamos entonces del congelamiento del decretazo,
de la consulta popular, también prohibió transmitir los consejos de ministros por canales privados. De igual manera, ordenó retractarse por sus afirmaciones contra la familia Vargas Lleras y sobre el asesinato de Gloria Lara. De la misma manera, también el Consejo de Estado falló a su favor. Estamos hablando del rechazo también de tutelas por los buses diésel y de exhibir la bandera del M-19 en eventos públicos. En ese caso, quisiera insistirle en este último análisis del que usted hace mención, y es sobre lo que hay, el trasfondo de esta decisión. Es decir, ¿es un tema de no me está funcionando cómo está operando el Consejo de Estado? Le ha ido mal al presidente de la República en el control por vía de tutela de esos actos. ¿Qué es la tutela? Es una defensa que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad, en este caso, de la autoridad administrativa. Y el Consejo de Estado ha encontrado que ha habido excesos y ha hecho el control. Obviamente ahí hay segunda instancia y hay revisión ante la Corte Constitucional. Aquí el Ejecutivo está utilizando una función legítima, que es la potestad reglamentaria, para variar esa competencia de conocimiento. Queda como desigual que a un decreto de una autoridad, de un gobernador, de un alcalde, conozca a un juez del circuito, allí venga, son como los pares, pero que a un decreto del presidente de la República conozca un juez del circuito sí queda como una situación desigual, desarmónica. Debería ser el Consejo de Estado, pero como lo acaba de analizar, no le ha ido bien al presidente de la República y más bien deciden cambiar el competente para ese control. Repito, con una potestad que le da la Constitución, que es la potestad reglamentaria, y se ha venido usando para ello. Doctora Rubla, hablemos de los antecedentes de estas competencias. Los antecedentes de esas competencias, como lo decía, la Constitución es muy genérica, dice que cualquier ciudadano puede intentar ante los jueces, pero no dice en qué forma. Lo que hizo el Ministerio de Justicia en la época, repito, del ministro de Justicia Rómulo González, fue darle un orden a esto. Estos van a la Corte, estos van al Consejo de Estado, estos van a los jueces del circuito, estos van... Fue como una distribución de competencias para la tutela. En esa época dijeron que el ministro no tenía competencia para hacer esa distribución vía potestad reglamentaria. Sin embargo, cuando el Consejo de Estado estudió ese decreto, lo avaló y dijo que era totalmente posible, y por eso el ministro vuelve y lo hace ahora. En este sentido, bajando el rango del juez para el control de las tutelas, para el conocimiento de las tutelas contra una autoridad administrativa central que es el presidente de la República. ¿Y esta decisión se puede tumbar? Esta decisión, claro, decisión, todos los decretos reglamentarios del presidente de la República, mire la ironía, le corresponde conocer de su legalidad y de su ajuste a la Constitución el mismo Consejo de Estado. O sea que a lo mejor van a venir demandas y el Consejo de Estado le va a tocar conocer de ello. Condiciones, ¿cómo sería ese trámite? Y también le pregunto por lo que ya está en curso allí en el Consejo de Estado en contra del presidente Gustavo Petro. En este momento tiene que pasar todo a los jueces del circuito, correcto. Y ya lo otro es un control judicial del Consejo de Estado sobre un decreto de potestad reglamentaria. Ya no es vía tutela, ya es la jurisdicción contenciosa revisando un decreto del presidente de la República. Ok, y en ese caso, ¿cómo es ese orden? ¿Cómo se determina entonces a qué juez pasa, qué proceso? Que tiene que interponer una demanda de control de legalidad y seguramente va a pedir que se anule, pero el Consejo de Estado ya estudiará y verá si... Yo no creo que si es competente para distribuir esas competencias por potestad reglamentaria, creo que no hay ningún problema en que la baje. Lo que es incoherente.
porque rompe un poco el sistema. Se supone que al presidente de la República lo deben controlar las máximas autoridades. Aquí está bajando el rango. Bueno, ahí está entonces Pero el panorama. creo que eso afecte la Sí. Constitución. Bueno, ahí está entonces el panorama y el análisis. Doctora Rubla, muchísimas gracias por esos minutos. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes.